En esta ocasión veremos el uso de Rufus para crear un USB booteable y poder instalar Windows o Ubuntu o cualquier distro Linux compatible. Rufus se puede utilizar sin internet o conectado, pero se recomienda ampliamente estar conectado pues algunas ISO necesitan descargar pequeños archivos para crear la instalación. Si tu ISO da fallo, lo más seguro es que se solucione haciendo el proceso de nuevo pero conectado a internet. Si la USB que usarás para crear un booteable no tiene particiones o solo tiene datos, primero respalda esos datos en otro disco si no quieres perderlos, luego formatea la USB en FAT32 si no está en ese formato. Lo puedes hacer de la siguiente manera. Solo sigue el ejemplo. Seleccionas tu USB en el explorador de archivos, segundo botón en formatear, y cuando se abra la ventana le colocas un nombre a tu USB en donde dice etiqueta de volumen, luego dejas seleccionado formato rápido y das clic a iniciar y esperas a que termine el proceso. Una vez que termines de formatear tu USB vuelves a abrir Rufus. Una vez abierto Rufus debes seleccionar la ISO que deseas instalar. Luego si vas a instalar en una computadora con UEFI selecciona donde dice esquema de partición la opción GPT. El resto de opciones las dejas tal cual Rufus las coloca automáticamente una vez seleccionado GPT. Esta configuración solo funcionará en UEFI nunca en BIOS. Si tu ISO Linux de 64 bits va destinada a una computadora con BIOS y no UEFI, entonces selecciona en esquema de partición la opción MBR y deja el resto de opciones por defecto seleccionadas y presiona empezar. Si tu ISO Linux es de 32 bits entonces va destinada a una computadora con BIOS porque en UEFI no puede arrancar, por tanto selecciona en esquema de partición la opción MBR y deja el resto de opciones por defecto seleccionadas y presiona empezar. Si tu ISO Windows es de 64 bits y vas a instalar en una computadora UEFI, selecciona en esquema de partición la opción GPT y deja el resto de opciones por defecto seleccionadas y presiona empezar. Si tu ISO Windows es de 64 bits y vas a instalar en una computadora con BIOS y no UEFI, selecciona en esquema de partición la opción MBR y deja el resto de opciones por defecto seleccionadas y presiona empezar. Si tu ISO Windows es de 32 bits entonces va destinada a una computadora con BIOS porque en UEFI no puede arrancar, por tanto selecciona en esquema de partición la opción MBR y deja el resto de opciones por defecto seleccionadas y presiona empezar. Si tu ISO Windows es de 64 bits y quieres instalar en una computadora con UEFI y en otras con BIOS resulta posible, Rufus tiene una opción oculta para Windows de 64 bits llamada modo dual, la cual curiosamente para Ubuntu viene por defecto en las opciones de booteo, pero en Windows hay que activarla presionando las teclas Alt más la letra E. Esto permite que podamos usar una sola USB para instalar en computadoras con BIOS y UEFI sin necesidad de crear una USB para cada sistema. Si esta opción diera fallo para Windows, pues seleccionas las opciones anteriores vistas en este tutorial y creas tu USB booteable de otro modo. Si activan el modo dual para Windows no olviden desactivarlo de nuevo cuando terminen de crear su USB booteable. Presionen Alt más la letra E para desactivar. Ahora vamos a ver cómo reparar nuestra USB después de usar Rufus o programas similares para crear USB booteables. Cuando usamos Rufus se crean particiones en nuestra USB, algunas visibles en Windows y otras solamente en Linux. Si deseamos usar la USB para crear más USB booteables o guardar información se debe formatear de la siguiente manera con CMD. Buscamos CMD en el buscador del sistema, luego lo ejecutamos como administrador y esperamos a que abra. Si no es como administrador no funcionarán los comandos. Antes de mostrarles la pantalla de CMD les quiero mostrar los comandos que se usarán y el significado de cada uno, así como vienen en la imagen es el orden en que serán ejecutados. Pongan pausa al video y lean detenidamente esos comandos y su significado y luego pasen a ver el ejemplo de cómo se ejecutan. Una vez que abre la pantalla de CMD, primero escribimos diskpart para acceder al programa.
En este ejemplo el primer comando nos da una lista de los discos de almacenamiento que disponemos sin más detalles. En mi ejemplo son solo dos discos, uno es donde tengo instalado Windows y el otro es el USB que vamos a reparar. Mi disco principal tiene el número 0 y mi USB el 1. El segundo comando nos muestra los discos de almacenamiento, las lectoras de CD o DVD presentes y algunas particiones no ocultas. El último comando nos da una lista de las particiones tanto visibles como ocultas en el disco que hayamos seleccionado para ver. Todavía no reparamos el disco, esto es solo un ejemplo de uso de los comandos. En la siguiente imagen se ejecutan los comandos en orden para reparar la USB. Ahora podemos ver cómo se ejecutan los comandos para reparar nuestra USB, tal cual ven en la imagen ustedes ejecutarán los comandos, solo cambia el número de sus discos y USB a elegir, en todo lo demás es igual. Si tienen duda regresen a la imagen donde muestro el orden de los comandos y significado. Bien, si ejecutaron todo correctamente ya pueden volver a usar su USB para guardar sus datos o usarlo de nuevo en Rufus. No se olviden de consultar el material de apoyo disponible en el canal. Ahora crearemos nuestras particiones utilizando el mismo USB booteable de Ubuntu. Usaremos el programa Gparted para las particiones y una calculadora como apoyo para los gigabyte y megabyte exactos. Si tenemos algunas particiones previas solo tenemos que eliminarlas. Elegimos probar Ubuntu antes de instalar o crear las particiones. A continuación crearemos particiones para instalaciones en BIOS e instalaciones en UEFI. Debes seguir los ejemplos tal como ves, solo cambiarás el tamaño de las particiones según tus necesidades y tamaño de tu disco en base a lo mostrado en el video. Si vamos a instalar en BIOS, primero creamos una tabla de particiones MBR en el disco duro a instalar. Luego creamos la primera partición para Windows como primaria, luego una partición extendida dentro de la cual crearemos las restantes particiones como lógicas. BIOS nos permite tener 4 particiones primarias como máximo, o 3 particiones primarias y una extendida dentro de la cual podemos crear más particiones llamadas lógicas. Si vamos a instalar en UEFI, no hay necesidad de crear particiones extendidas ni lógicas, todas serán primarias. El disco duro tendrá una tabla de particiones GPT, la cual puede tener hasta 128 particiones primarias. Seleccionamos MS2 para MBR. Aplicamos. Crearemos la primera partición para Windows, será de 70 GB. Y con una calculadora sabremos la cantidad exacta a usar. Recuerden que 1024 MB son 1 GB. Crearemos una partición extendida donde irán luego las particiones lógicas necesarias para instalar nuestro sistema correctamente.
Ahora crearemos las particiones lógicas, comenzando por la partición donde instalaremos nuestro Linux, la cual tendrá un formato en ext4 a pesar de que después crearemos una partición swap que será de 2 GB no más. Todavía hay otras distros que funcionan de esa manera. Pero a partir de la versión 17.04 de Ubuntu no es necesaria la partición, pues Ubuntu usará archivos swap por defecto en su lugar. Siempre y cuando usemos el formato ext4 en la partición raíz o donde instalamos el sistema Ubuntu. Si usamos otro formato en raíz sí necesitaremos la partición swap. Nosotros en otro ejemplo de particiones no usaremos swap, pues como mencioné ya no es necesario si la partición raíz en Ubuntu está en ext4. Y así es como se miran y deben ser las particiones en BIOS. Ahora veremos cómo serían las particiones sin la partición swap. Y así termina este primer ejemplo para BIOS. En el siguiente ejemplo crearemos particiones para una instalación en UEFI. El disco duro debe tener una tabla de particiones GPT, y eventualmente debemos crear una partición de 300 MB en formato FAT32, la cual será usada para el arranque UEFI. El modelo a seguir es similar al anterior respecto a la partición swap, pero la diferencia es que aquí todas las particiones serán primarias. Crearemos la partición para el arranque UEFI. Marcaremos las siguientes opciones. Ahora crearemos la partición para Windows. El tamaño de las siguientes particiones es independiente del arranque UEFI. Tus particiones para instalar Windows y Ubuntu dependen de la capacidad de tu disco y tus necesidades. La siguiente es la partición swap y será de 2 GB o 2048 MB equivalente. Sigue la partición donde instalaremos nuestra distro o en este caso a Ubuntu. Y así es como quedarían nuestras particiones para una instalación en UEFI. Esa mini partición sin asignar ignórenla, se crea sola y es parte del funcionamiento del disco cuando creamos las particiones para UEFI. Ocupa una miseria, así que no afecta en el espacio disponible. A continuación veremos cómo serían las particiones sin la partición swap. Les recuerdo, si la instalación de la distro estará en formato LVM será necesaria la partición swap, pero si eliges el formato ext4 o BTRFS no se requiere de partición swap.
El sistema usará archivos swap para funcionar sin la necesidad de crear la partición. Y aquí termina esta segunda parte de cómo crear particiones con Gparted antes de instalar un sistema operativo. Una vez hechas las particiones correctas y que necesitas, ya puedes cerrar el programa y comenzar la instalación de tu sistema favorito.